Bueno, entonces, ayer creo que les envié la primera clase también, lo que pudimos ver el lunes. Entonces, vamos a orar y mirar si hay alguna pregunta, duda o comentario del tema. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, misericordia. Te rogamos, Señor, que tú nos sigas bendiciendo, que nos sigas guardando, que nos permita seguir utilizando este espacio para formarnos, para que nuestras vidas, Señor, sean edificadas por tu palabra y nos capacites para enseñarla también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si de pronto alcanzaron a leer el plan de curso o alcanzaron a repasar la clase que vimos, la clase anterior. Sí, claro, Pato. ¿De esa parte hay alguna duda, algo que haya? Tengo varias preguntas con respecto a bueno, como quiera que también se habló de la imagen de Dios. Quisiera saber, Pastor, la imagen de Dios al inicio en el Edén era perfecta, de Adán y Eva. La caída no se perdió, sino se distorsionó. No se perdió completamente. Después es restaurada mediante la regeneración en Cristo Jesús, mediante la gracia. Si vemos a Génesis 9:6, con respecto a la que parafraseando, dice que es todo aquel que derramare sangre, será demandada también por su propia sangre, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, la pregunta, primeramente, primera pregunta sería, tengo dos preguntas nada más para no extenderme mucho. Dos preguntas. La primera pregunta sería, esa imagen, como bien lo dice Génesis y bien lo dice el Salmo 8 y bien lo dice el Nuevo Testamento, creo que es el libro de Santiago 3 y el Colosense 2, que se conserva parte de la imagen, es aplicable tanto para el impío como para el creyente. Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta es, Satanás y los ángeles caídos perdieron totalmente la imagen de Dios, a diferencia de Adán y Eva, porque en Adán y Eva se distorsionó la imagen de Dios, pero en los ángeles caídos de Satanás se perdió totalmente la imagen de Dios. Bueno, y me muestro un poco en acuerdo con el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que él dice que la imagen de Dios se conservó después de la caída, que lo que se perdió fue la gracia de Dios, y nuevamente retoma esa imagen de Dios en Adán y Eva, digamos, después de la caída de Adán y Eva, se retoma no la imagen de Dios, porque nunca se perdió, sino se retoma es la gracia de Dios nuevamente. Bueno, hasta ahí, Pastor. El tema de la imagen de Dios es un don creacional. Es decir, eso incluye a todo ser humano. No es una propiedad exclusiva de un creyente o que esté ausente en el no regenerado. La imagen de Dios es algo que se le da por participación, y este concepto es importante, la participación, porque el ser humano participa de atributos que Dios le comunica y que son distintivos de Dios, que no se poseen, que no posee ningún animal
Incluso tampoco los ángeles poseen la participación de Dios en la corporalidad, porque Dios participa del cuerpo en la encarnación del Hijo y los ángeles no participan de la corporalidad, que es una particularidad que solo tiene el ser humano. Entonces, la imagen y semejanza se extiende a varias facultades, a la facultad de la voluntad, del pensamiento, e incluso a las facultades de la percepción y del sentimiento. Entonces, ¿qué sucede ahí? Esas facultades son afectadas, golpeadas por la caída, pero no se pierden totalmente. Ningún ser humano pierde totalmente su imagen de Dios, porque la pérdida de la imagen de Dios, siendo uno de los elementos de la racionalidad, implicaría que el ser humano quedaría en un estado de locura y de demencia absoluta, incapaz de la comprensión, incapaz del lenguaje, incapaz de vivir una vida como la que vive un ser humano. Degeneraría al nivel de una bestia o de la locura. Entonces, ahora, la superabundante gracia que estaba presente en el Edén ya no está presente hoy. Uno de los efectos de eso se ve en la corporalidad. El cuerpo de Adán y Eva eran incorruptibles. Con la caída se introduce la corruptibilidad en el cuerpo, pero también la corruptibilidad de todas las facultades del ser humano. Por ejemplo, se introduce la corrupción en el pensamiento, se introduce la corrupción en el conocimiento, es decir, ahora el conocimiento puede ser distorsionado, la voluntad tiene malas inclinaciones, cosa que no tenía antes de, sino como efecto de la caída. Entonces ahí uno ve que lo que se restaura, por ejemplo, en el ser, en la persona redimida, es que su razonamiento comienza a ser restaurado, su mente comienza a ser renovada. Tenemos la mente de Cristo. Cristo va renovando el ser interior de la persona regenerada, y eso evidentemente es una progresión desde el inicio de la salvación hasta la consumación, es decir, la verdadera restauración de la corporalidad como de la parte inmaterial se dará en la regeneración de todas las cosas. Así que la distinción en cuanto al no regenerado es que la mente del creyente comienza a ser también restaurada progresivamente hacia el estadio final por medio de la santificación. Ese proceso obviamente no está en el incrédulo, pero las facultades de razonamiento todavía siguen presentes. Y cuando hablemos algo de la ley natural, vamos a volver a ese tema. Igual ahorita que precisemos algunos elementos de la imagen y semejanza, también vamos a hablar de ese tema. De hecho, el tema de la imagen y semejanza en ese texto de Génesis es el fundamento histórico por el cual los países influenciados por la reforma establecieron como sentencia la pena capital. Desde ese texto de el que destruya la imagen, su imagen también será destruida. Bueno, entonces repasemos el texto que nos sirve como de base para la exposición, que es Génesis 1:26 al 31. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces, lo primero que vemos ahí es, el hombre es un ser creado. En consecuencia, es un ser dependiente de Dios para subsistir y unido a Dios, es decir, el hombre en esa imagen y semejanza tiene una espiritualidad porque Dios le participa de esa dimensión espiritual. Dios es espíritu, el hombre tiene un espíritu, un alma, una dimensión espiritual y una dimensión material. Dice, conforme a nuestra imagen
y ejerza dominio. Aquí vemos el tema de cómo la imagen está unida a la proyección o relación del hombre con la creación. El ejercer dominio hace parte de la expresión de la imagen porque Dios es Señor, Dios es dueño y el hombre ejerce esa mayordomía en nombre de Dios. De tal manera que ahí vamos a ir viendo otros aspectos que son el mandato cultural y sus implicaciones. Los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y la tierra. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya lo creó, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Aquí viene el tema de la sexualidad. Sed fecundos y multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla. Es otra parte o es una repetición del concepto del dominio. Ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve. Aquí vemos también un principio de jerarquías. El hombre es el primero dentro de la jerarquía de los seres creados. Es decir, al hombre Dios le concedió el dominio sobre los animales. Estos pequeños detalles hoy son importantes frente a todo el movimiento del animalismo y todas estas cosas que están equiparando la realidad del hombre o la dignidad del hombre a la del animal. Eso no hace parte de una cosmovisión derivada de las escrituras. Se reconoce una distinción y una distinción en términos ontológicos y una distinción en términos de jerarquías. Hay una superioridad del hombre sobre el animal. Dios colocó a los animales bajo la potestad humana. Y así vamos viendo ese marco de referencia. Luego tenemos el texto que también es importante que lo recordemos y es el que contiene la pregunta, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Esto nos une con otro tema y es acordarse o tener relación, acción, porque en el mundo semítico no se trata aquí o no se habla aquí de un aspecto solamente mental, es decir, no es que Dios se acordó en el sentido de que pensó en el hombre, sino que nosotros vemos cuando el Génesis dice que Dios se acordó de su pueblo en Egipto, es que es lo que se construye, dice que es el hombre para que de él te acuerdes. ¿Y cómo se acuerda el Hijo del Hombre para que lo cuides? Entonces vemos aquí el tema de la providencia, el cuidado especial que Dios tiene sobre el hombre. Ahora, ya vemos entonces cómo el Génesis nos habla de la pareja del hombre y mujer como portadores de la imagen. Quiero hacer una cita de Aristóteles en La Política, donde él dice, en primer lugar, debe haber unión por parejas en los seres que no pueden existir sin los otros, como el macho y la hembra para la perpetuación de la especie, no con intención deliberada, sino por impulso natural, como en los demás animales y plantas, de dejar en pos de sí una imagen de sí mismos. Entonces miren que es curioso que Aristóteles habla de dejar una imagen en el tema de la procreación. Y más adelante también hace una caracterización de uno de los aspectos de la naturaleza humana. En la misma obra de La Política dice, de lo dicho se deduce con evidencia que la polis existe por naturaleza. Entonces él dice, la sociedad existe por naturaleza. ¿Cómo así? El hombre, después va a decir, el hombre es un ser sociable por su naturaleza, por su condición de ser humano. Esto es lo mismo que la escritura nos plantea cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo.
le haré una ayuda idónea. Pero además de extenderse al mandato del matrimonio, es la primera institución destinada a llenar la soledad del ser humano en virtud de que Dios lo diseñó para necesitar una complementariedad. O sea, hace esa humana el complementarse del hombre y mujer, el macho y hembra, como lo habla también Aristóteles. Dice, ¿quién pues, por su naturaleza y no por accidente, carece de polis, o es un loco o un ser superior? Lo que Aristóteles dice es, si alguien no necesitara, por la razón de su propia naturaleza, de nadie más, de ningún ser humano, entonces o es un loco, o sea, no hace parte de la necesidad de la relación con otro, o es un dios. Dice, un individuo como aquel a quien condena Homero, como alguien sin familia, sin ley y sin hogar. La naturaleza, sigue la cita de Aristóteles, como hemos dicho, no hace nada sin algún propósito. Aquí este punto es importante porque nos va a hablar del tema de la finalidad. Y este tema de la finalidad fue muy importante en el mundo clásico, e incluso los catecismos muy comúnmente comienzan por cuál es el fin principal del hombre. El fin principal del hombre fue algo que hizo parte de la reflexión filosófica. Los estoicos se preocuparon mucho por eso. Marco Aurelio en sus meditaciones comienza a interrogarse sobre el tema del fin del hombre, cuál es el propósito del hombre. Y eso ya venía en la tradición intelectual griega. Así que también nosotros, como creación de Dios, debemos preguntarnos cuál es el fin principal por el cual Dios creó todas las cosas y cuál es el fin por el cual Dios creó al hombre, porque el desarrollo adecuado del hombre es ajustarse al fin por el cual Dios le creó. Irse fuera del fin por el cual Dios le creó es irse fuera de la naturaleza. Y eso genera todo el tipo de situaciones que vamos a ir comentando. Dice, y el hombre es el único de los animales dotado de palabra. Aristóteles, el lenguaje. Pero el lenguaje sirve para expresar aquello que es conveniente o nocivo, lo justo o lo injusto, y es característico del hombre frente a los animales. Miren que Aristóteles también hace un razonamiento interesante porque él dice lo que distingue a los hombres de los animales es el lenguaje racional, es la capacidad de expresión de ideas, de conceptos y de exteriorizar lo que hay en el interior. Y otros valores, pues bien, la común posesión de estos es lo que forma casa y polis. Ahora, ¿por qué es necesario o por qué del tema de las citas de la filosofía? Tienen un propósito y es, la fe cristiana históricamente ha dialogado con otras antropologías y el diálogo en algunas veces fue provechoso y en otras no, en uno fue, digamos, pacífico y en otras no. En algunos se asimilaron por parte de la iglesia ideas que no corresponden a las escrituras y otras, en virtud de la gracia común y la presencia de la imagen de Dios, aún en incrédulos, hay pensamientos verdaderos que derivan en verdades universales que deben ser reconocidas también por la iglesia. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros vamos a ver y pueden notar cómo el diálogo entre antropología filosófica y antropología teológica se da a través de todos los pensadores de la iglesia, sobre todo en los digamos que los que son puntos hito
en la formulación de la teología cristiana. Uno, Agustín, que asume una metafísica platónica y muchas de la concepción filosófica del platonismo y el neoplatonismo para explicar la naturaleza del hombre, para hacer un puente, un vehículo y asumir él asume cierta conceptualización. Y por el otro discurrir, y ese discurrir llevó o fue vehículo del pensamiento de Platón hasta muy entrada a la Edad Media, hasta que se introduce en el pensamiento cristiano un enfoque distinto, y es el enfoque que hace Aquino con el acercamiento a Aristóteles. Entonces nosotros vamos a ver en la historia del pensamiento cristiano un acercamiento más en la obra de Agustín a la filosofía de Platón y un acercamiento más en la filosofía aristotélica por parte de Tomás de Aquino. Eso tiene en ambos casos sus pros y sus contras. Uno de los que hace un abordaje interesante de esa relación, sobre todo del platonismo en la influencia cristiana, es la obra de Justo González en la historia del pensamiento, porque recuerden que él tiene dos obras, tiene la historia del cristianismo y tiene la historia del pensamiento cristiano. Justo hace un interesante análisis de estos diálogos. Y menciono solamente a estos dos porque son los más reconocidos, pero casi todos los padres de la iglesia entraron en diálogo con la filosofía de su época y entraron a reflexionar sobre las concepciones que se tenían del hombre en los pensadores contemporáneos. ¿Esto para qué? El cristianismo necesita volver a saber entrar en diálogo con las antropologías que le rodean, pero para ello necesita tener una claridad sobre los propios fundamentos antropológicos que se derivan de las Sagradas Escrituras, desde la fe y aceptar las presuposiciones que del mundo tiene la Escritura, aceptando tanto la revelación especial, la Escritura, como la revelación general, e incluso entendiendo que parte de la revelación general es perceptible, comprensible por el ser humano, aún el ser humano caído. El ser humano caído tiene una capacidad de entender, tiene una conciencia que, si bien es cierto, no ha sido regenerada, todavía esa conciencia le da cierta noción de bien y mal. Como dice Romanos, los gentiles que no tienen la ley, en su corazón entienden que hay una ley. Ahora, eso tiene muchas implicaciones. No anula el hecho de que esa conciencia está golpeada por el pecado, entenebrecida, dañada, y que la fe cristiana entra a sanar la razón. Y aquí hay un punto importante. La fe sana la razón caída, pero la fe no es como muchas veces se formula, anula, o la fe no anula la razón. La fe sana la razón golpeada por el pecado, y por ello las facultades del alma humana, de la mente humana, de la voluntad humana, son en el creyente elevadas. Es decir, deberíamos encontrar en el creyente una mayor capacidad de percepción de las cosas de la creación, no menos, sino más, porque el Espíritu Santo ha comenzado a restaurar su mente de tal manera que podría llegar o debería llegar a vuelos mucho más altos, porque las facultades
que habían sido embotadas por el pecado, ahora deberían volver a poder desarrollarse. El Espíritu Santo comienza a renovar la mente del creyente. Y esa renovación incluye una percepción nueva, una comprensión mejor, en fin. Dicho entonces a esto, es válida la reflexión racional que hace la pregunta, ¿qué es el hombre? Y responder desde la fe no es responder contra la razón. Es decir, la fe no anula las facultades que precisamente Dios se le dio al hombre desde el principio. Lo que vemos es algo totalmente contrario. Entonces, contestamos a la pregunta, ¿qué es el hombre? Es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Pero la pregunta es, ¿y qué significa ser creado a imagen y semejanza de Dios? Bueno, aquí vamos a recurrir a la cita de Anthony Joaquema en el libro que les envié, Creados a imagen y semejanza, capítulo, la página 30 al 31. Les voy a leer el comentario que hace Joaquema y vamos a hacer unas breves anotaciones al respecto. La palabra que se traduce como imagen es selen. La que se traduce como semejanza es demut. En hebreo no hay conjunción entre los dos términos. El texto dice simplemente, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Dado que Dios es espíritu, Juan 4:24, no podemos concluir que la semejanza con Dios en ese caso se encuentra en la diferencia física entre hombres y mujeres. Más bien, la semejanza debe encontrarse en el hecho de que el hombre necesita la compañía de la mujer y de que la persona humana es un ser social, que la mujer complementa al hombre y que el hombre complementa a la mujer. Entonces miren que cuando hablamos de la imagen, no solamente nos referimos a aquellas facultades, la necesidad, la sociabilidad, porque Dios es trino, hay una procesión divina, una relación divina entre el Padre y el Hijo, y al ser creados a imagen y semejanza, somos seres que participamos, y esta palabra es importante, la participación. La participación en atributos comunicables de Dios es una de las enseñanzas, uno de los derivados de la imagen. Dios es amor. Nosotros participamos en algo de ese amor, entonces podemos amar. Dios es inteligente, participamos en algo de la capacidad de la inteligencia. Dios, Dios conoce. Ahora, Él conoce en grado sumo y supremo, es omnisciente, pero el hombre tiene el don de conocer. Dios obra, ejecuta acciones. El hombre puede obrar y ejecutar acciones. Y así, las acciones humanas evidentemente están dentro del límite de lo humano. La racionalidad de Dios obliga al hombre a que la acción humana sea dentro del orden racional. Entonces, hay varias precisiones que uno debe ir haciendo con el tema imagen y semejanza. Imagen y semejanza no significa que el hombre sea codivino o divino o un semidios. Eso pertenece más bien a las mitologías que habían en el mundo antiguo. Cuando el relato de la creación se ubica en la cosmogonía contemporánea de los pueblos que también tenían este tipo de relatos de la creación, uno encuentra que se habla de razas de semidioses o semidivinos, o se encuentra que la creación es divinizada. Los astros son deidades y todo eso, pero en la Biblia hay una desmitologización.
realmente se desmitifican muchas cosas, porque en la Biblia las estrellas son estrellas, no son deidades. La luna es un cuerpo celeste, punto, no son deidades. El hombre no es un semidios ni puede llegar a ser Dios. Al contrario, la caída se produce por una aspiración fuera de lugar en el ser humano, que es una negación de su propia naturaleza, porque es un ser creado, dependiente. Al pretender rechazar su ser, su ontología creacional, su dependencia del ser divino, se introduce no una mejora, no una elevación, sino una degeneración, una depravación, una caída. De ahí que cuando el ser humano comienza a rechazar lo que es en su naturaleza, y esto es algo que estamos viendo en todo esto. Álvaro, bienvenido. Aquí vemos cómo muchas de las ideas contemporáneas son esencialmente diferentes a la antropología cristiana. Entonces, el hombre es un ser que depende de su creador permanentemente. Nuestra vida es sostenida por Dios. Nuestras facultades son una participación en los atributos comunicables. Y esta distinción es importante. Atributos comunicables. Dios es creador. Nosotros de alguna manera participamos, pero Dios crea de la nada. Nosotros no. Nosotros trabajamos y transformamos aquellas cosas que están en la creación para ajustarlas a una necesidad cultural, porque la mayoría de nuestras necesidades son culturales, es decir, dependen de las condiciones de nuestra cultura. Diríamos entonces que los atributos incomunicables, ya eso lo ven en doctrina propia, pero recordando, los atributos incomunicables son aquellos que pertenecen al ser de Dios en cuanto Dios, que no se reflejan en la imagen. La omnisciencia, la eternidad, la seidad, la inmutabilidad, en fin, son atributos que Dios no comunica. Solo Él es eterno en sí mismo. Nosotros recibimos vida eterna de Él. No tenemos vida por nosotros mismos. Solo Dios es impasible. Nosotros sí somos mudables. Nuestras pasiones cambian. Dios es un ser espiritual, exceptuando claramente la encarnación del Hijo de Dios. Dios es un ser simple, por ejemplo, no está compuesto de partes. No puede, nada se le puede añadir, nada se le puede quitar. Es un ser simple. Pero nosotros sí somos compuestos. Tenemos miembros y partes, tanto materiales como inmateriales. Dios no tiene partes, ni materiales ni inmateriales. Dios no es un ser compuesto de ninguna manera. El tema de la simplicidad divina es quizá uno de los temas más olvidados en la teología propia, lamentablemente, y es uno de los temas esenciales para la comprensión de la doctrina de la Trinidad cristiana, el de la simplicidad divina, pero no nos vamos a ocupar de eso. Dios es espíritu simple. El hombre es un ser compuesto, tiene una dimensión material, una dimensión inmaterial, y se unen esas dos dimensiones. De nuevo, entonces vemos cómo se plantea también que Dios asumió la humanidad, la corporalidad, para redimir también el cuerpo. Eso cambia mucho la concepción cristiana sobre el cuerpo. Nosotros creemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, mientras que la concepción griega, tanto presente sobre todo en Platón, el cuerpo es algo inferior
y ellos tienen una concepción negativa de la creación en general y del cuerpo en particular. Es una cárcel para el alma. Es decir, el castigo del alma, el alma de alguna manera cae del mundo de las ideas y queda atrapada en el cuerpo, de tal manera que el propósito o la redención, de acuerdo a su idea, es que el alma pueda llegar a salir de esa cárcel por medio del proceso de la gnosis, de la iluminación o del conocimiento, para ascender de nuevo al mundo al mundo celestial. Ahora, eso es muy diferente a la concepción cristiana. ¿Por qué? Porque la concepción cristiana creemos en la resurrección del cuerpo. Y aquí creo que recordamos todos lo que sucede en el diálogo de Pablo con los filósofos. Dice que comenzó a predicar, pero cuando les habló de la resurrección del cuerpo, ya ellos dijeron, no, esto sí como que no nos parece. Cuando uno entiende la antropología que está detrás del mundo griego, ellos dicen, pero ¿qué sentido tiene una resurrección corporal si todo el objetivo de la iluminación y en la búsqueda del desarrollo debe ser más bien que que el alma se libere de la cárcel terrenal? Entonces ahí vemos todo el tema. Ahora, de aquí, de la antropología se desprenden una gran cantidad de temas que vamos a ir desarrollando poco a poco, y es el de la masculinidad y la feminidad. Pues como hemos visto, Dios creó al hombre a imagen y semejanza, pero lo crea varón y hembra. La imagen y semejanza está unida en el texto del Génesis al mandato cultural. Y esto vemos que es una extensión de la sociabilidad con la que Dios creó al hombre. En Génesis 1:28 dice así: y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos. Mandato, la procreación, ¿cierto? Llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. El dominio sobre la creación y la multiplicación. Y recordemos la cita de Aristóteles que ya leímos. En primer lugar, debe haber unión por parejas en los seres que no pueden existir sin los otros, como el macho y la hembra, para la perpetuación de la especie. Así, a la nueva pareja, a Adán y Eva, y hay que tener cuidado que a ambos se les ordena el mandato cultural, pero cada uno de acuerdo a los roles y vocaciones que Dios le dio. Y miren cómo el tema antropológico va a ver con el tema de la vocación, o hoy se le llama las profesiones, o aquello a lo que Dios me ha llamado a hacer en la tierra como parte de la construcción del mundo. Piense por un momento, permitámonos un poquito de especulación. Si el hombre no cae, la misma naturaleza sociable le llevaría primero a la reproducción y en consecuencia a las relaciones entre los seres humanos. Algún tipo de orden social debió haberse desarrollado, evidentemente en un estado de perfección, diferente a un orden social caído. El hombre con una mente, con unas facultades que hoy no podemos medir de ninguna manera, habrá desarrollado igual muchísimas cosas para ejercer dominio sobre la creación. Ahora, eso no sucedió, ya lo sabemos. También sabemos que hacía parte del decreto de Dios la caída,
solo que hay órdenes creacionales anteriores a la caída que deberían seguir respetándose después de la caída. ¿A qué me refiero? Dios le dio al hombre antes de la caída el ejercicio de la mayordomía sobre su creación. Ahora, el hombre, después de la caída, sigue ejerciendo esa mayordomía sobre la creación. Pero ¿qué ha sucedido? Evidentemente, la maldad presente en el corazón humano ha generado conflictos entre las relaciones humanas, y ahí vemos que la primera institución que Dios diseñó antes de la caída fue que Dios mismo llevó a Eva al hombre. Entonces está el matrimonio. Pero hoy vemos también las dificultades que enfrentan los matrimonios, pues se casan dos pecadores, dos seres humanos imperfectos, que van a tener una gran cantidad de dificultades en unir esa imperfección. Pero nos deja ver claramente que ambos, tanto varón como mujer, son iguales en dignidad. Este es un principio importantísimo porque se irradia a muchas cosas. Cualquiera que sea el orden social que se desarrolle, debe configurarse a partir de esta realidad ontológica: igualdad. Igualdad del hombre y la mujer frente a Dios, y en consecuencia, algo lógico que debería derivarse de eso es igualdad en las instituciones sociales. Ahora, esa igualdad en el ser o ontológica no anula las diferencias del ser también. Y eso lo veíamos anteriormente también. Somos iguales en dignidad, pero no somos iguales en corporalidad. Eso es evidente. Y en muchas otras cosas, los que estudian el cerebro han descubierto que el desarrollo de las hormonas cerebrales en los embriones de los hombres y en los embriones de las mujeres es diferente, así como el procesamiento y muchas otras cosas del cerebro humano son diferentes en hombres y mujeres, y eso es un dato, digamos, empírico, objetivo, verificable, cuantificable, que no debería hoy o no debería representar mayor inconveniente en cuanto a realidad constatable, excepto, ya ustedes saben, el problema de la ideología de género y todo lo que implica, que es una negación de la antropología, es una negación de la metafísica, de las realidades ontológicas, tratando de reemplazarlas por una nueva metafísica. Ahora, Hans Walter Wolf, que es un teólogo alemán, hablando sobre este tema, dice: prácticamente todo se ha puesto bajo los pies del hombre. Salmos 8:6, la parte B. Solo el hombre es el que no debe ser objeto de sometimiento, puesto que todos los hombres deben administrar y dominar la creación. Es decir, ningún ser humano puede ser despojado de su naturaleza humana por otro ser humano. Ningún ser humano debe ser utilizado como un instrumento para los fines de alguien más, de tal manera que se anule su dignidad o se anule su razonabilidad, su voluntad, su sentimiento. El ser humano no puede ser sometido por otro ser humano. ¿Por qué? Porque ambos están en condición de igualdad ontológica. Reinaldo, veo que levantaste la mano. Sí, es que tenía la duda de dónde entonces, no sé, tenga usted conocimiento, surgen realmente lo que conocemos como los derechos humanos.
en la cual incluso se fundamentan muchas de las cosas de las que tenemos en la Constitución política, incluso de las que siempre parlotean Europa y entre otros, que toman como su propia carta sagrada, pero no entiendo cuáles son los fundamentos de esto realmente, o de dónde es tomada. ¿Es tomada algún tipo de influencia de la reforma o de dónde surge esto? El constitucionalismo norteamericano habla de verdades que son evidentes en sí mismas. Y los padres fundadores de Norteamérica desarrollaron su teoría constitucional sobre la base de muchos de los preceptos de la escritura. Ahora, eso también sucedió, eso no fue fortuito en Norteamérica, sino que tenía otra herencia. Y la otra herencia era el desarrollo del puritanismo. Los tratados puritanos que comenzaron a hacer un desarrollo sobre esto, sobre el tema de la igual dignidad del hombre, la libertad del hombre, las implicaciones morales del trabajo, y de ahí se fueron desarrollando. Hay un artículo muy interesante que se llama Bajo el Rey y Bajo la Ley, de un tratadista inglés, ahora no lo recuerdo, pero él explica todo el desarrollo de lo que es el constitucionalismo inglés y cómo la base del constitucionalismo inglés es la teoría de la ley natural. Teoría de la ley natural que se desarrolla, ojo, lo desarrolla el estoicismo antes de Cristo, pero que también el cristianismo lo había desarrollado por una vía diferente, y es por el tema de la imagen y semejanza de Dios y el concepto de participación. Entonces, la implicación o uno de los mayores aportes del cristianismo fueron conceptos esenciales para que se desarrollara un marco jurídico diferente en Occidente: el concepto de persona, el concepto de desdivinización. En Israel el rey no era divino, el rey estaba sujeto a la ley, límite del poder, derechos fundamentales de los que el hombre no puede ser despojado en virtud de la imagen. Así que el fundamento en Occidente de esos derechos fundamentales fue una metafísica cristiana. Incluso muchos autores todavía en la filosofía del derecho se hacen la pregunta. Hay un ensayo interesante de un famoso filósofo del derecho que se llama Derechos Humanos sin Metafísica. Y él comienza a exponer la dificultad que se encuentra en fundamentar conceptos como dignidad humana sin una base antropológica metafísica. Y hay una profesora de la Universidad de La Sabana, Ilva María algo, que tiene una obra muy interesante sobre la dignidad humana, y ella también hace el rastreo de cómo Occidente construyó toda su teoría de los límites del poder y del derecho sobre una antropología teológica de base cristiana, que recibe algunos elementos que fueron considerados válidos por los creyentes, como ciertas reflexiones de Platón y ciertas reflexiones de Aristóteles. Ese es un tema que vale la pena que lo investiguen, y hay muchísimo material. Uno de ellos es, bueno, la obra de César Vidal sobre la reforma, el impacto de la reforma en el mundo. Él muestra cómo muchas de las instituciones de Occidente tuvieron origen en el pensamiento que se deriva de la reforma. Y uno de esos fue el fundamento filosófico de los derechos humanos, basado en esta antropología. Entonces sí es importante que el creyente
forme una antropología, porque esta antropología va a ser la base de mucho de su análisis del mundo que le rodea. Ahora, y aquí vemos uno de los elementos esenciales, que es el de la igualdad, es derivado de que ambos, hombre y mujer, son poseedores de la imagen. Ahora, eso no quita los roles y eso no anula las jerarquías, porque en dones también pueden haber diferencias. Y es apenas el resultado de la aplicación de la prudencia y de la razonabilidad que debería concederse a quien más capacidades tiene, más responsabilidades. Y esa fue, digamos, el orden que se derivó. Dios delegó ciertas cosas en el orden creacional. Le delegó al hombre ciertas cosas y le delegó a la mujer ciertas cosas. Es decir, Dios hizo una distinción de roles. Y insisto, no ontológica porque ambos poseen la imagen, pero sí de roles. Entonces, para el creyente no debe representar problema el reconocer la igualdad de ambos, la diferencia de roles en ambos. Así, Dios encomendó ciertos roles a hombre y mujer en la familia, un rol de complementariedad, de ayuda mutua, de igualdad. Eso sin confundir con un igualitarismo como se entiende en el lenguaje moderno, es decir, sin entender esa igualdad como anulando las diferencias que son evidentes y de las que hemos hablado y de las que tienen sustrato biológico, psicológico, en fin, no negando eso, sino dándole esa igualdad donde la escritura iguala en la imagen. Así que es importante que nosotros volvamos a estos conceptos esenciales de las implicaciones para la familia, para la iglesia, para el Estado, para la sociedad civil, de una correcta antropología. En el lenguaje del Salmo 8 que citamos, se habla del hombre como corona y gloria, honor de la creación. Y creemos que esta corona y gloria o este honor preeminente se da porque Dios mismo estableció así una jerarquía. Tú eres mi imagen, quien me representas delante de la creación. A ti te concedo las facultades del dominio. Ahora, del dominio racional, no del dominio irracional. Porque evidentemente que si Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de propósito, no tiene sentido que el ser humano gobierne la creación de Dios sin orden, sin propósito y sin razones. Es decir, el mandato cultural no es un mandato que da licencia a la arbitrariedad, porque eso no corresponde a lo que Dios espera del ser humano. Al contrario, si somos conscientes de que el ser humano se caracteriza por una racionalidad, se esperaría que las acciones humanas sean acciones racionales, que el hombre establezca fines y medios razonables para la consecución de esos objetivos. Varón y hembra. Dice el texto de Génesis 2, del 20 al 24, lo siguiente. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos. Note algo, era Dios quien venía poniendo los nombres. Dios nombraba las cosas. Ahora Adán hace algo que Dios venía haciendo. Dios decía, y hágase la luz, y esto se llamó tal, y esto se llamó tal. Aquí vemos la imagen en acciones semejantes. Dios nombra, Adán nombra. Y a todo ganado del campo. Ahora, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos. ¿Qué se necesita para colocar nombres? Bueno, capacidad de lenguaje primeramente.
pero además de eso se necesita capacidad de razonamiento para que esos nombres reflejen de alguna manera las características de aquello que se nombra. Y vemos y volvemos a las facultades de análisis, de distinción. Acuérdense que uno de los principios básicos de la ciencia es la capacidad de distinguir las cosas, de clasificar las cosas. La taxonomía aportó mucho de eso, Linneo, ¿cierto? Clasificar, ordenar. Pero fue algo que Dios ya hizo, porque Él en el relato de la creación habló de todo lo hizo según su género, según su especie. Así que el hombre es capaz de hacer una distinción entre género y especie y clasificación, elementos que son esenciales para la ciencia. Si no podemos definir las cosas, si no podemos limitar las cosas, si no podemos establecer las diferencias entre las cosas, si no podemos hacer la conexión entre las semejanzas de las cosas, no puede haber ciencia. Y la ciencia la entenderíamos como la extensión del cumplimiento del mandato cultural en cuanto a ejercer dominio, porque el hombre solamente puede ejercer dominio sobre la creación en tanto que la comprenda y la pueda modificar para ajustarla a las necesidades que el hombre presenta. Y eso también tiene una dimensión mayor cuando hablamos del trabajo, pero no vamos a llegar o dejamos ese tema del trabajo para posterior. Dice, entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó el hombre hizo una mujer y la trajo al hombre y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Mire algo, aquí el hombre colocó nombre a las bestias, pero también colocó nombre a la mujer, pero la identifica como perteneciente a sí mismo. Ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y fue tomada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Surge una de las primeras instituciones sociales, el matrimonio, pero también una de las primeras instituciones formativas, tanto para la pareja como para la traslación de el desarrollo cultural. Para la pareja, ¿por qué? Porque esta unión está destinada a que el uno complemente al otro y se desarrollen mutuamente. Pero además, como también está destinada a la procreación, así es como el desarrollo humano va pasando de generación en generación hasta producirse una larga tradición de experiencias y conocimientos que van enriqueciendo a las futuras generaciones. Dios estableció esos vínculos naturales, los vínculos de parentesco, de paternidad, de maternidad, de filiación. Y esas son instituciones que tienen un fundamento natural, porque es instintivo, hace parte del diseño, de la orientación divina, el que el hombre busque el complemento en la mujer y que la mujer busque el complemento en el hombre. Y hace parte de ese orden natural creacional que de esa unión se produzca una vida. Vemos que hay elementos naturales. Ahora, también hay elementos culturales en cómo se produce la unión, cómo se produce el rito, las costumbres que se forman alrededor de eso. El ser humano tiene esa doble naturaleza, una naturaleza, las acciones humanas son culturales, pero también tienen elementos naturales. La forma como se da el rito del matrimonio es diferente en muchas partes del mundo, pero tiene un sustrato natural en cuanto al diseño humano que Dios ha permitido. Dice después el texto, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Adán comienza su acto de señorío expresando una labor intelectual, los nombres.
que implican la sujeción de los animales al hombre, es decir, un orden jerárquico. Dios, gobernador y señor de todo, el hombre administrador de aquello que Dios ha creado, y los animales sujetos a esa administración que Dios le delegó a Adán y a Eva. En el versículo 18 dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y luego relata la creación de los animales y que Dios presentó a Eva a Adán y la trajo, el verso 22 de ese capítulo, y la trajo al hombre. O sea, quien media esa unión es Dios. Claramente implica que el hombre no fue creado para establecer ese tipo de relaciones con los animales. Esa relación de intimidad solamente es posible entre aquellos que son portadores de la misma imagen. Y aquí vemos uno de los problemas que está enfrentando nuestra sociedad. El igualar, el subir de categoría, o más bien, el denigrar al hombre para asimilarlo a un plano de igualdad con los animales, representa un problema y una visión cultural muy distinta a la antropología cristiana, que le da una clara preeminencia al hombre sobre los animales y que no se iguala a la vida animal o vegetal a la vida humana. Ahora, eso no quiere decir que nosotros debamos despreciar la baja creación. No, porque precisamente se nos encomienda al ser humano el cuidado de esa baja creación, es decir, de los animales. El cuidado y administración, y debemos ser encontrados buenos mayordomos. Pero no hay un plano de igualdad entre el hombre y el animal, no desde la escritura. Y a veces esas expresiones, por ejemplo, que son del argot popular de el perro es el mejor amigo del hombre o cualquier cosa así, reflejan una igualdad que no es natural, que no pertenece al orden creacional original. Ahora, no quiere decir que usted no le tenga afecto a su perro, a su gato o a la mascota que usted desee, solamente que no la trate como un ser humano porque no es un ser humano. No lo convierta en algo que no es, ni se convierta usted en algo que no es. Cada uno tiene un rol dentro de la creación, dentro del orden creacional, y eso implica. Y creo que en este tema de las antropologías, nosotros estamos viendo el impacto de esas ideas de una forma terrible en nuestro propio país. Un niño puede ser asesinado en el vientre de la madre porque no es un ser sintiente, pero no se puede hacer pesca recreativa porque los peces sí son seres sintientes. Entonces, acá vemos cómo un animal tiene la protección legal que debería tener un niño y al niño se le niega con un criterio absurdo de no es un ser humano, no es un animal sintiente, pero al pez se le protege para que no sufra porque es un animal sintiente. Cosas de esa categoría estamos comenzando a ver y los errores que están detrás de todo eso son antropologías filosóficas, son ideas del ser humano, ideas del hombre máquina, ideas del hombre, en fin, todo eso. La ciberantropología, la idea de convertir al hombre en máquina, el transgenerismo, el transhumanismo, el convertir al hombre en mitad robot y mitad
carne, en fin, todo ese tipo de situaciones y todo lo que nosotros vemos con todo este tema de la ideología de género es un ejemplo de cómo cuando una antropología pierde su base metafísica y su base ontológica, genera un desorden de grandes dimensiones a nivel social. Miren cómo la negación de la naturaleza humana está trayendo efectos en la educación, en la relación social de los seres humanos, en el lenguaje, en el trabajo, el tema de las leyes de igualdad salarial, en muchas cosas, porque se están desdibujando los límites creacionales. Eso va a tener consecuencias. Por eso es importante que el creyente tenga una antropología muy clara de dónde están esos límites creacionales. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En este punto vemos cómo hombre y mujer, varón y hembra, son portadores de esa imagen, expresan esa imagen. Sin embargo, debe insistirse en la dualidad que representan y que son ante Dios. Y voy a citar la exposición del profesor Carlos Granados. El texto se llama El camino del hombre por la mujer, el matrimonio en el Antiguo Testamento. Miren la explicación que él da sobre este tema. En las mitologías del Antiguo Oriente Próximo, el motivo de la actividad sexual de los dioses era muy dominante. ¿Esto para qué? Para comparar el relato de la creación con el relato, los relatos o las cosmogonías paralelas a la Biblia. Él dice, la creación era frecuentemente celebrada como el resultado de la unión entre divinidades masculinas y femeninas. Mientras que la Biblia dice, no, la creación es el efecto de la palabra creadora de Dios. No es el resultado de la relación sexual entre dos dioses, sino un solo Dios que ha creado todo por su palabra. Eso es distinto y esas distinciones son importantes. ¿Por qué? Porque primero guardan del panteísmo. La creación no es divina, ni siquiera el hombre es divino. La creación no es un ser que tenga una vida como se establece en el panteísmo de la diosa Gaia, de una diosa, la diosa tierra, la madre tierra, todos esos conceptos que ya se han vuelto culturales, todo ese panteísmo y toda esa religiosidad sobre el tema de la creación, que la divinizan, son contrarias a una antropología y son contrarias a una doctrina de la creación de carácter cristiano. La visión de Génesis 1, dice el profesor Granados, la visión de Génesis 1 ha desmitificado ciertas divinidades femeninas, haciendo de ellas simples instrumentos en las manos de Dios. La Tiamat de los mitos acádicos se convierte en el caos. La tierra fértil o la diosa astral vinculada con la luna se convierte en criaturas, no en parejas sexuales de la divinidad. En este sentido, cuando se dice que la imagen de Dios en el hombre, varón y mujer, es reconocible en la diferencia sexual, hay que estar atentos a no proyectar en Dios esa forma de diferencia. Es decir, Dios no es hombre y mujer y cosas por el estilo. Contra esta abominación ha luchado Israel y debemos continuar luchando. Esa idea que ahora incluso se ha escuchado de que Dios es femenino
de que Dios tiene como mitad, es como un hermafrodita, no hace parte de la concepción cristiana, y por lo tanto no hace parte de lo que es proyectar la imagen y semejanza de Dios en el hombre. La familia, como nosotros la vemos, es sujeción en amor, pero no dominación. ¿Por qué? Por el principio de dignidad del ser humano. Como vimos incluso en la cita de Aristóteles, la familia deviene de un orden natural, porque Dios mismo lo estableció de esa manera. Pertenece a la creación natural. La complementariedad y la diferencia de roles, pero insistimos, hay en el hombre semejanzas y diferencias. Hombre y mujer iguales en dignidad, diferentes en roles. Cuando la dignidad de alguno de ellos es comprometida, estamos ya ante un problema que, si no se corrige adecuadamente, va a traer consecuencias. No se puede usar a un ser humano como si fuera propiedad de otro ser humano. Nadie puede adueñarse de la vida de otra persona. Y eso también toca las estructuras de la familia. Los hijos no son propiedad de los padres no pueden disponer de la vida de los hijos. En fin, todo eso. Cosas que sí ocurrían muy comúnmente en la historia de la humanidad. Recuerden que en Roma el padre de familia era el amo de la casa y podía disponer incluso de la vida y bienes de sus hijos. Con el tiempo, y solo con el tiempo, cuando estas ideas derivadas de la escritura se fueron desarrollando, cuando la comprensión del hombre sobre las implicaciones de este tema de la dignidad de ser creados a imagen y semejanza fue creciendo, es que se comienzan a desmontar todas esas instituciones antiguas. Por ejemplo, la esclavitud, la trata de personas, todo eso tiene razón de ser si hay una dignidad en el ser humano. Porque si no la hay, ¿cómo se justifica? Es muy difícil. La familia y la protección especial a la familia, el ejercicio de la potestad del hombre, los roles, todo eso es importante. Por eso el tema de la antropología tiene unos impactos muy grandes. Gaspar. Pastor, una preguntita porque tengo una duda. El dominio que ejerció el hombre hacia la mujer fue a raíz de la caída, como dice Génesis, digamos, 3:16, que dice: tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. O ya la mujer, antes de la caída, ya Adán ejercía dominio o señorío sobre Eva. Antes de la caída, porque recuerden algo, él le coloca el nombre, y ese es uno de los signos de liderazgo. Ella es Perdió la señal. Se cortó. Se cortó la. Sí. Ahí lo que pasa es que después de la caída, esos roles son, digamos, ya no tienen la misma armonía que antes de la caída. Pero antes de la caída ya había una jerarquía. Había la jerarquía del dominio del hombre y mujer sobre los animales, y el liderazgo masculino dentro del orden matrimonial. Eso estaba antes de la caída, pero se distorsionan ambas cosas después de la caída. Entonces vemos a un gobierno del hombre sobre la naturaleza déspota, y vemos también
una distorsión de la naturaleza del liderazgo del hombre y la mujer y la rivalidad que produce el choque del pecado en ambos. Pero digamos que no era lo que no era el diseño inicial. Y miren el comentario de Delix. Kay Delix en su comentario del Antiguo Testamento dice: creada para el hombre, la mujer fue subordinada a él desde el principio. Pero la supremacía del varón no debía convertirse en un gobierno déspota, convirtiendo a la mujer en esclava, lo cual ha sido una regla en el paganismo antiguo y actual, e incluso en el islamismo también. Un gobierno que primeramente fue suavizado por la destrucción del pecado por la gracia del evangelio y convertido en una forma que estaba más en armonía con la relación original, una forma que tenía el mando en una mano y la subordinación en otra, la cual tiene sus raíces en la estima y el amor mutuo. Kay Delis hace el comentario y dice: no, o sea, el modelo de la escritura antes de la caída no fue lo que se desarrolló después de la caída, el despotismo, la opresión y todo lo que nosotros vemos. Ese no fue el diseño original. Eso surge como la consecuencia del pecado, pero no fue el diseño original. Y de ahí nosotros vemos después el tema de la sujeción, cómo lo argumenta Pablo. Miren que Pablo dice en 2 de Timoteo, él dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. O sea, Pablo se va al orden creacional y dice: ya en el orden de la creación hay una estructura. Dice, y esa estructura debe seguir siendo respetada. Miren que Pablo se va al orden creacional antes de la caída para decir: el orden creacional anterior a la caída sigue siendo el orden válido. Lógicamente, el orden creacional antes de la caída fue afectado por el pecado. Adán fue formado primero, después Eva. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Está haciendo una interpretación teológica del orden creacional, estableciendo que el orden temporal de creación deriva en una autoridad en esa línea del Génesis. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La sujeción de la mujer es parte del orden creacional y no un efecto del pecado. El orden implica una mayordomía del varón que no es igual a una tiranía. El tema del liderazgo del hombre, tanto en la esfera familiar como en la esfera eclesial, pertenecen al orden creacional y no es desarrollo cultural. No se trata de un tema, digamos, sociológico. Ahora, la sociedad debe tener un orden razonado y basado en el diálogo, porque el hombre es un ser racional. De ahí que las decisiones humanas deberían tener justificaciones. La conducta humana debería tener propósito. Ejercer el dominio de una forma razonable. El lenguaje. Dice, ahí viene el tema de Santiago, pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Ven la importancia del lenguaje? Miren que aquí vamos a ver unido algo que ya dijo Aristóteles en la política, uno de los rasgos distintivos o distinción entre los animales, el alma animal y el alma humana, es la capacidad del lenguaje y lo que se expresa por el lenguaje. Santiago dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre,
y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, el tema del lenguaje, curiosamente, nos hace partícipes de esa racionalidad, pero también vemos cómo el pecado destruyó el elemento que era para unir al hombre con el otro hombre, el diálogo, lo convirtió en instrumento para destruir. Las malas palabras, el chisme, todo eso pertenecen al uso antinatural del don del lenguaje, porque el don del lenguaje era para unir a los seres humanos. Recuerden que eso se expresó en el juicio divino que se hace en Babel. El idioma unía. Cuando Dios hace el juicio, se separan los seres humanos al separarse la capacidad o al quitarse la capacidad de comprensión vía lenguaje. Entonces el orden social humano no debería proceder de la fuerza. No, porque la organización humana debe seguir un principio de razonabilidad, porque el hombre es inteligente y porque tiene el lenguaje como signo distintivo. Y el dominio que debe ejercer sobre la creación también debería ser dentro de ese orden de la razonabilidad. Guiado el hombre creyente por la imagen y semejanza, por la revelación especial, e incluso el no creyente por la razonabilidad que tiene en virtud de que su imagen no ha sido completamente destruida. La interacción humana entonces debería guiarse por esos principios, respetar los roles y todo lo que hoy curiosamente se está desconociendo y que está creando una crisis en la sociedad, en las formas de asociación. Vemos cómo las ideas que se han ido trabajando desde esta ideología de género van hasta desde la destrucción del lenguaje hasta colocar al hombre y a la mujer no como complementarios, sino como enemigos prácticamente. Se está haciendo una reinterpretación de la naturaleza humana y se está colocando al hombre contra la mujer y al hermano contra el hermano. Todo eso tiene consecuencias y las tendrá. Lamentablemente, parte de curar todas esas cosas es volver a la construcción de una antropología distintivamente cristiana. De ahí la importancia de que se pueda estudiar esta materia. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, duda, comentario? Arturo Dube, Sí, ahora que hablaba de la lengua, todos esos atributos que se derivan, o mejor, esa imperfección, ¿verdad?, que la caracteriza, ¿será que no debe verse como un hecho aislado, sino que debe mirarse como una directa proporción entre lo que hay en el corazón del humano y la lengua? Porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Me pareciera que no debe ser como un órgano, un hecho aislado, sino que hay una cuestión más profunda en el ambiente, ¿verdad? No sé qué puede decir a eso, si estamos de acuerdo. sí, claro, interesante. Vamos, en la otra clase vamos a ver algunas de las descripciones antropológicas de los órganos humanos, cómo la Biblia usa expresiones como el corazón, los riñones, la lengua, todo eso para esa parte del lenguaje. Pero ahí corazón se utiliza para lo interior, lo que yo tengo en el interior del ser, en el núcleo del ser. Y lo que está diciendo es, lo que el hombre es se relaciona con la forma como habla. Entonces, miren que por eso hemos hecho tanto énfasis en el idioma, en la forma del lenguaje,
porque la forma del lenguaje es lo que da a conocer lo que el hombre tiene en su interior. Un lenguaje violento, un lenguaje de insulto, un lenguaje que denigra, un lenguaje, digamos, que manipula, un lenguaje violento, todo eso muestra el ser interior de esa persona. Ese ser interior solamente puede ser cambiado por la gracia de Dios. Por eso Dios habla de la renovación del corazón. Entonces, miren cómo, ahora, eso tiene incluso que ver en el ámbito social con hasta dónde puedo yo usar el lenguaje, con las libertades de expresión, con la libertad de pensamiento. Miren que la antropología tiene mucho que ver con eso. Porque si yo tengo la facultad de hablar, entonces eso tiene exigencia. Yo debería hablar de una forma responsable, pero también implica que el otro no puede callar violentamente esa expresión, negándome el ejercicio de una facultad que Dios me dio, que es expresar. Pero miren cómo la antropología toca muchos temas y a partir de aquí se van derivando una gran cantidad de cosas. Pero sin duda, incluso las investigaciones sobre los actos fallidos, Freud comienza su investigación sobre el psicoanálisis desde errores en palabras, los actos fallidos en las palabras, por qué nos equivocamos cuando hablamos. Y él va descubriendo que hay una conexión entre el subconsciente y las palabras, los chistes, todo eso que el hombre expresa en el lenguaje. Él les dijo laxus. Ajá. Los actos fallidos o los laxus. Y creo que Freud, sin querer queriendo, simplemente se dio cuenta de eso que Álvaro dijo de la cita, de lo que hay en el corazón habla la boca. Así que cuando dices algo o callas algo, algo estás diciendo. Incluso miren que la Biblia refleja también ese lenguaje no verbal. Los gestos humanos hablan. ¿Se acuerdan? El rostro altivo, el rostro duro, cuando la Biblia habla del el de dura cerviz, aquel que no es capaz de inclinarse, todos esos gestos corporales hacen parte de lo que estudia la antropología. Sin duda que uno de los rasgos distintivos del ser humano es esa capacidad de expresión, incluso de la expresión poética. Miren que tiene que ver con eso. Para mí la primera poesía o la primera poesía registrada en la Biblia es la de tú eres carne de mi carne, hueso de mis huesos. Eso es una expresión estética que reconoce la belleza de la creación de Dios en la mujer. Ahí vemos esa parte. Entonces, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios tiene una conciencia estética, que es otra cosa que casi no se ha explorado. Pero el lenguaje simbólico de la Biblia nos muestra que el hombre es un ser profundamente estético y que la estética tiene mucho que ver con la ética, con la belleza, y así va unido. O sea, la antropología ayuda a ver la dimensión de todo eso. Las acciones humanas son impresionantemente complejas. Entonces, hasta aquí llegaríamos por el día de hoy. Ya en la próxima clase vamos a hablar un poquito más a fondo sobre la inteligencia, la voluntad participada, Dios como fin último de la vida humana y la persona como ser para Dios. Algo del pecado original y vamos a ir desarrollando algo de esa espiritualidad. La voluntad también. Entonces, les voy a mandar la clase el documento de la clase de hoy para que también la puedan leer y leer para la próxima clase los primeros 3 capítulos del libro para hacer un diálogo sobre ellos. Entonces, entendido, el libro que les mandé de Creados a Imagen y Semejanza, que los mandé al grupo.